Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 19 de julio del año 2023 con esta cuestión 61 y final con respecto a la justicia en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, la segunda parte de la segunda parte, la secunda secundae. Em, las partes de la justicia, ¿cuáles son? Nosotros ya algo habíamos visto en Aristóteles. Habíamos visto la justicia distributiva, la justicia conmutativa, etcétera. Habíamos visto que habían especies de justicia. Y esto es justamente lo que va a terminar hablando Santo Tomás de Aquino. Porque ya vimos el derecho, vimos la justicia, la injusticia, el juicio y ya terminamos entonces con estas partes de la justicia. Ujú. Son solamente 4 artículos, así que va a ser relativamente corta esta cuestión 61. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, artículo primero. Se distinguen convenientemente dos especies de justicia, es decir, la justicia distributiva y conmutativa. Hay objeciones por las que parece que no se distinguen convenientemente dos especies de justicia, la distributiva y la conmutativa. En primer lugar, no puede haber una especie de justicia que perjudique a la multitud, ya que la justicia se dirige al bien común. Ahora bien, distribuir los bienes comunes entre muchos perjudica al bien común de la multitud, ya porque se agotan las riquezas comunes, ya también porque se corrompen las costumbres de los hombres, pues dice Marco Tulio Cicerón en el libro sobre los deberes, que el que recibe se hace peor y está más presto a esperar siempre lo mismo. Luego, la distribución no pertenece a ninguna especie de justicia. En segundo lugar, el acto de la justicia es dar a cada uno lo que es suyo, como se dijo en la cuestión 58, artículo segundo. Pero en la distribución no se le da a uno lo que era suyo, antes bien se le apropia de algo nuevo que era de la comunidad. Luego esto no pertenece a la justicia. En tercer lugar, la justicia no solo está en el príncipe, sino también en los súbditos, como se ha señalado antes en la cuestión 58, artículo sexto. Más el distribuir pertenece siempre al príncipe. Luego la distribución no pertenece a la justicia. En cuarto lugar, según se dice en el quinto libro de la Ética Nicómaco, lo justo distributivo es lo propio de los bienes que se reparten. Pero los bienes comunes pertenecen a la justicia legal. Luego la justicia distributiva no es especie de la justicia particular, sino de la justicia legal. En quinto lugar, la unidad y la multiplicidad no diversifican la especie de virtud, más la justicia conmutativa consiste en el hecho de dar algo a uno, y por el contrario la distributiva en el hecho de dar algo a muchos. Luego no existen especies diferentes de justicia. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que dice Aristóteles en el quinto libro de la Ética, que establece dos clases de justicia y dice que una es la que dirige las distribuciones y otra las conmutaciones. Vamos con el respondo, el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino, o la solución, que también se dice que el respondo es una solución. Como ya se ha dicho en la cuestión 58, artículo séptimo y artículo quinto, la justicia particular se ordena a una persona privada, que en relación con la comunidad es como la parte al todo. Ahora bien, cualquier parte puede ser considerada de una doble relación, una en la de parte a parte, a la que corresponde el orden de una persona privada a otra, y este orden lo dirige la justicia conmutativa, que consiste en los cambios que mutuamente tienen lugar entre dos personas. La otra relación considerada es la del todo respecto a las partes, y a esta relación se asemeja el orden al que pertenece el aspecto de la comunidad en relación con cada una de las personas. Este orden, ciertamente, lo dirige la justicia distributiva, que es la que distribuye proporcionalmente los bienes comunes. De ahí que sean dos las especies de justicia, la distributiva
y la conmutativa. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que la primera rezaba que no puede haber una especie de justicia que perjudique a la multitud, ya que la justicia se dirige al bien común. Ahora bien, distribuir los bienes comunes entre muchos perjudica al bien común de la multitud, ya porque se agotan las riquezas comunes, ya también porque se corrompen las costumbres de los hombres, pues dice Marco Tulio Cicerón en el libro sobre los deberes, que el que recibe se hace peor y está más presto a esperar siempre lo mismo. Luego la distribución no pertenece a ninguna especie de justicia. Tomás de Aquino responde contra esto que, así como en la liberalidad de las personas privadas se recomienda la moderación y, por el contrario, es reprendida la prodigalidad, así también en la distribución de los bienes comunes debe observarse moderación, en lo cual lleva a la dirección la justicia distributiva. Vamos con la segunda objeción que decía, el acto de justicia es dar a cada uno lo suyo. Pero en la distribución no se le da a uno lo que era suyo, antes bien se le apropia de algo nuevo que era de la comunidad. Luego esto no pertenece a la justicia. Tomás de Aquino responde contra esto que, como la parte y el todo son en cierto modo lo mismo, así lo que es del todo es en cierta forma de la parte. Y de este modo, cuando se distribuye algo de los bienes comunes entre cada uno de los individuos, recibe cada cual en cierta manera lo que es suyo. La tercera objeción, recordemos que decía que la justicia no solo está en el príncipe, sino también en los súbditos, mas el distribuir pertenece siempre al príncipe. Luego la distribución no pertenece a la justicia. Aquí nos responde contra esto que el acto de la distribución, que es propio de los bienes comunes, pertenece solamente al que está al frente de los bienes comunes, pero la justicia distributiva se halla también en los súbditos, a quienes se les distribuye a aquellos, en cuanto que, sin duda, están contentos con la justa distribución, aunque también se hace a veces la justa distribución de los bienes comunes, no para una ciudad, sino para una sola familia, cuya distribución puede hacerse por la autoridad de una persona privada. Vamos con la cuarta, que citaba el quinto libro de la Ética Nicómaco. Lo justo distributivo es lo propio de los bienes que se reparten, pero los bienes comunes pertenecen a la justicia legal. Luego la justicia distributiva no es especie de la justicia particular, sino de la justicia legal. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que los movimientos reciben su especie del término final, y por tanto a la justicia legal pertenece ordenar el bien común, las cosas que son propias de las personas privadas. Más por el contrario, ordenar el bien común a las personas particulares, a través de la distribución, es propio de la justicia particular. Finalmente tenemos la objeción quinta que decía, la unidad y la multiplicidad no diversifican la especie de virtud, mas la justicia conmutativa consiste en el hecho de dar algo a uno, y por el contrario la distributiva en el hecho de dar algo a muchos. Luego no existen especies diferentes de justicia. Aquí nos responde contra esto que la justicia distributiva y la conmutativa no solo se distinguen según lo uno y lo múltiple, sino según la diversa razón de débito, pues de un modo se debe a alguien lo que es común y de lo otro lo que es propio. Vamos con el artículo segundo, que dice, ¿se determina del mismo modo el medio en la justicia distributiva y en la conmutativa? ¿Se determina del mismo modo el medio en la justicia distributiva y en la conmutativa? Hay objeciones por las que parece que se considera de igual modo el medio en la justicia distributiva y en la conmutativa. En primer lugar, una y otra se contienen bajo la justicia particular, como se ha dicho en el artículo primero, pero el medio se determina del mismo modo en todas las partes de la templanza y de la fortaleza. Luego también debe ser determinado del mismo modo en la justicia distributiva y en la conmutativa. En segundo lugar, la forma de la virtud moral consiste en un recto medio que se determina según la razón. Ahora bien, puesto que de cada virtud hay solo una forma, parece que en ambas especies debe ser determinado el medio del mismo modo. En tercer lugar, en la justicia distributiva se determina el término medio atendiendo a la distinta dignidad de las personas, pero la dignidad de las personas se tiene en cuenta también en la justicia conmutativa, como en los castigados. Pues más castigado
es el que hiera al príncipe que el que hiera una persona privada. Luego, del mismo modo, se determina el medio en una y otra justicia. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está Aristóteles en el Quinto de la Ética, que dice que en la justicia distributiva se determina el medio según proporción geométrica, en cambio en la conmutativa según la aritmética. Vamos con el respondo o solución de Tomás de Aquino. Como ya se ha dicho en el artículo 1, en la justicia distributiva se da algo a una persona privada, en cuanto que lo que es propio de la totalidad es debido a la parte, lo cual, ciertamente, será tanto mayor cuanto esta parte tenga mayor relieve en el todo. Pero esto, en la justicia distributiva, se da a una persona tanto más de los bienes comunes, cuanto más preponderancia tiene dicha persona en la comunidad. Esta preponderancia se determina en la comunidad aristocrática por la virtud, en la oligarquía por las riquezas, en la democrática por la libertad y en otras de otra forma. De ahí que en la justicia distributiva no se determina el medio según la igualdad de cosa a cosa, sino según la proporción de las cosas a la persona. De tal suerte que en la medida que una persona exceda a otra, así también la cosa que se le dé a dicha persona exceda a la que se dé a la otra persona. Y por esto dice Aristóteles, que tal medio es según la proporcionalidad geométrica, en la que la igualdad se establece no según la cantidad, sino según la proporción, como si dijéramos que así como 6 es a 4, así 3 es a 2. Porque en ambos lugares se tiene una proporción sesquialtera, esto es, que está en razón de 3 a 2, en la cual el número mayor contiene íntegro al menor y su mitad. Mas no hay igualdad de exceso según la cantidad, puesto que 6 excede a 4 en 2, en cambio 3 excede a 2 en 1. Pero en los cambios se da algo a una persona particular en razón de la cosa de dicha persona que se ha recibido, como sobre todo se manifiesta en la compraventa, en la que se halla primeramente la noción de cambio. Por eso es preciso igualar cosa a cosa, de modo que cuando éste tenga más de lo suyo, otro tanto restituirá a aquel a quien pertenece. Y de este modo se realiza la igualdad según la media aritmética, que se determina según un excedente cuantitativo igual. Así, el número 5 es medio entre 6 y 4, pues excede y es excedido en la unidad. Pues si al principio ambas partes tenían 5 y una de ellas recibe 1 de lo que es propio de la otra cosa, una, es decir, la que recibe, tendrá 6 y a la otra le quedarán 4. Habrá pues justicia si se reduce a ambas al término medio, de modo que se quite una a la que tiene 6 y que se dé una a la que tiene 4, pues de este modo tendrá cada una 5, que es el medio. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que una y otra se contienen, es decir, las dos justicias, una y otra se contienen bajo la justicia particular, pero el medio se determina del mismo modo en todas las partes de la templanza y de la fortaleza. Luego también debe ser determinado del mismo modo en la justicia distributiva y en la conmutativa. ¿Qué responde Tomás de Aquino contra esto? Que en las otras virtudes morales se determina el medio según la razón y no según la cosa, pero en la justicia se considera el medio real, y por esto, según la diversidad de las cosas, se determina de modo distinto el medio de las mismas. Vamos con la segunda, que decía: la forma de la virtud moral consiste en un recto medio, que se determina según la razón. Ahora bien, puesto que de cada virtud hay solo una forma, parece que en ambas especies debe ser determinado el medio del mismo modo. Vamos con la tercera objeción, con la respuesta de Tomás de Aquino a esta segunda objeción. Dice: la forma general de la justicia es la igualdad, en lo que coincide la justicia distributiva con la conmutativa. Sin embargo, en la primera se encuentra la igualdad según la proporcionalidad geométrica y en la segunda según la proporcionalidad aritmética. Vamos con la tercera objeción, ahora sí. En la justicia distributiva se determina el término medio atendiendo a la distinta dignidad de las personas. Pero la dignidad de las personas se tiene en cuenta también en la justicia conmutativa, como en los castigados, pues más castigado es el que hiera al príncipe que el que hiera una persona privada.
Luego, del mismo modo, se determina el medio en una y otra justicia. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que en las acciones y pasiones la condición de la persona influye en la cantidad de la cosa, puesto que mayor es la injuria si se hiera al príncipe que si se hiera a una persona privada, y de este modo la condición de la persona en la justicia distributiva es considerada por sí misma, más en la conmutativa lo es en cuanto que por ella se diversifica la realidad. Vamos entonces con el artículo 3. ¿Es diversa la materia de una y otra justicia? Hay razones por las que parece que la materia de una y otra justicia no es diversa. En primer lugar, la diversidad de la materia realiza la diversidad de la virtud, como es manifiesto en la templanza y en la fortaleza. Pues si la materia de la justicia distributiva y la de la conmutativa fueran diversas, parece que no se contendrían bajo una misma virtud, a saber, la justicia. En segundo lugar, la distribución que pertenece a la justicia distributiva es propia del dinero, los honores u otras cosas cualesquiera que puedan repartirse entre los que forman parte de una ciudad, como se dice en el 5º libro de la Ética. También el cambio de todas estas cosas se da recíprocamente entre las personas, lo cual pertenece a la justicia conmutativa. Luego no es diversa la materia de la justicia distributiva y la de la conmutativa. En tercer lugar, si es una la materia de la justicia distributiva y otra la de la conmutativa, dado que éstas difieren en especie, donde no haya diferencia de especie no deberá haber diversidad de materia. Ahora bien, Aristóteles establece una sola especie de justicia conmutativa, que tiene, sin embargo, materia múltiple. Luego no parece ser distinta la materia de estas especies. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está el hecho que se dice en el 5º libro de la Ética, que una especie de justicia es la que dirige las distribuciones y otra en los cambios. Vamos a ver el respondo de Santo Tomás de Aquino. Según se ha dicho anteriormente, en la cuestión 58, artículo 8 y 10, la justicia trata sobre ciertas operaciones exteriores, es decir, la distribución y la conmutación que consisten en el uso de realidades exteriores, cosas, personas u obras. De las cosas, cuando uno, por ejemplo, quita o restituye a otro un objeto suyo; de las personas, cuando alguien comete una injuria contra la persona misma de un hombre, por ejemplo, hiriéndole o afrentándole, o también cuando le tributa reverencia; y de las obras, cuando alguno exige de otro lo que es justo o presta a otro algún servicio. Pues si consideramos como materia de una y otra justicia aquellas cosas cuyo uso son las operaciones, la materia de la justicia distributiva y la de la conmutativa es la misma, porque las cosas pueden ser retiradas de lo común y distribuidas a los particulares, o pueden ser cambiadas de uno a otro, y también existe cierta distribución e intercambio de los trabajos penosos. Pero si tomamos como materia de una y otra justicia las mismas acciones principales por las cuales nos servimos de las personas, de las cosas y de las obras, entonces en una y otra justicia hallaremos diversa materia, porque la distributiva dirige la distribución y la conmutativa es la que dirige los cambios que pueden darse entre dos personas. De estas conmutaciones, unas son involuntarias, más otras voluntarias. Involuntarias cuando alguien usa de las cosas de otro, o de su persona, o de su obra, contra su voluntad, lo que acontece a veces ocultamente por fraude y otras abiertamente por la violencia. Y lo uno y lo otro puede suceder, sin embargo, en las cosas, en la propia persona o en la persona de un allegado. Primero, en las cosas. Si uno sustrae las de otro ocultamente, lo que se llama hurto, pero si lo hace públicamente, entonces se denomina rapiña o robo. Ya habíamos visto, por cierto, muchachos, en la Suma Teológica, el hurto y la rapiña, lo habíamos ya analizado. Segundo, es la misma persona, en cuanto que es atacada ya en su existencia, ya en su dignidad. En cuanto a la existencia de la persona, esta es atacada ocultamente hiriéndola, matándola con alevosía o envenenándola. En cambio, abiertamente, matándola públicamente, encarcelándola, azotándola o mutilándole algún miembro.
En cuanto a la dignidad, alguien es dañado ocultamente por falsos testimonios o detracciones con que se le priva de su reputación, y manifiestamente por la acusación en juicio o cubriéndole de injurias. Tercero, en cuanto a la persona allegada, si uno puede ser dañado en su esposa, la mayoría de las veces secretamente por medio del adulterio, y en el siervo, cuando alguien soborna a éste para que se separe de su amo. Cosas estas que también pueden ejecutarse con publicidad. Y la misma razón existe respecto de otras personas allegadas, contra las que también pueden realizarse injurias de toda clase, como también contra la persona principal. Pero el adulterio y la seducción del siervo, si bien son propiamente injurias frente a estas personas, sin embargo, puesto que el siervo es cierta posesión del Señor, tal violación de la justicia se reduce al hurto. Las conmutaciones se llaman voluntarias cuando una persona transfiere a otra voluntariamente lo que es suyo. Si le transmite simplemente la cosa sin débito, como en la donación, no hay un acto de justicia, sino de liberalidad. Mas la transferencia voluntaria pertenece a la justicia en tanto en cuanto hay algo en ella por razón de débito, lo cual puede suceder de tres modos. Primero, cuando alguien transmite simplemente una cosa suya a otro en compensación de una propiedad del otro, como sucede en la compraventa. Segundo, cuando alguien entrega a otro alguna cosa propia, concediéndole el uso de ella con la obligación de devolverla. Si se concede el uso de la cosa gratuitamente, se llama usufructo en las cosas que algo producen, o simplemente mutuo o comodato en las cosas que no producen, como son el dinero, vasijas y otras cosas semejantes. Pero si ni aún este uso se concede gratuitamente, se tiene locación a arrendamiento. Tercero, cuando alguien entrega una cosa como para recuperarla, y no por razón de uso, sino de su conservación, como en el depósito o a título de obligación, como cuando uno entrega una cosa suya en prenda o sale fiador de otro. En todas las acciones de este género, ya voluntarias, ya involuntarias, existe un mismo módulo para determinar el medio, o más bien el término medio, según la igualdad de la compensación. Y por esto, todas estas acciones pertenecen a una sola especie de justicia, es decir, la conmutativa. Bueno, ahora tendríamos que ir con las objeciones en particular, pero la verdad es que Santo Tomás de Aquino nos dice, con todo lo dicho, quedan claras las respuestas a las objeciones. Y claro, ¿cómo no va a quedar todo claro si el respondo fue tremendamente largo? Vamos con el último artículo, que es el cuarto. ¿Lo justo es simplemente lo mismo que la reciprocidad? ¿Lo justo es lo mismo que la reciprocidad? Hay objeciones por las que parece que lo justo es simplemente lo mismo que la reciprocidad. En primer lugar, el juicio divino es absolutamente justo. Ahora bien, una fórmula del juicio divino es que cada uno sufra según lo que hubiera hecho, según el texto evangélico de Mateo 7:2, con el juicio con que juzgaréis y seréis juzgados, y con la medida en que midiereis seréis medidos. Luego lo justo, en absoluto, es lo mismo que lo padecido en compensación. En segundo lugar, en una y otra especie de justicia se da algo a una persona según cierta igualdad. En la justicia distributiva, respecto a la dignidad de la persona, que parece valorarse sobre todo atendiendo a las obras con las que algunos sirven a la comunidad. Y en la justicia conmutativa, respecto a la cosa en que uno fue perjudicado. Mas, en una y otra igualdad, cada cual sufre en reciprocidad a lo que hizo. Luego parece que lo justo en absoluto es lo mismo que lo padecido en reciprocidad. En tercer lugar, parece sobre todo que no es oportuno que uno sufra en proporción a lo que ha hecho, por la diferencia entre lo voluntario y lo involuntario, pues el que ha injuriado involuntariamente es castigado con menor pena. Pero lo voluntario y lo involuntario que se considera por nuestra parte no modifican el medio de la justicia, que es medio real y no subjetivo. Luego parece que lo justo es en absoluto lo mismo que lo recibido en reciprocidad. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que dice Aristóteles en el quinto libro de la Ética, que aprueba que no todo lo justo es lo recibido en reciprocidad. Vamos con el respondo.
Lo recibido en retribución implica igualdad de compensación entre lo que se recibe y acción precedente, lo cual se dice que tiene lugar con máxima propiedad en las acciones injuriosas con que alguno hiere a la persona del prójimo, como por ejemplo si un hombre golpea a otro, que sea golpeado a su vez. En la ley mosaica se determina esta especie de justicia. Pagarás vida por vida, ojo por ojo, Éxodo 21:23. Más, puesto que quitar una cosa del otro es realizar una acción injusta, por ello, secundariamente, también se puede hablar de cumplir la reciprocidad, es decir, en cuanto que cualquiera que haga daño a otro en sus bienes, ha de ser, a su vez, perjudicado. Y esta justicia también es recogida en la ley antigua. Si alguien hubiera hurtado buey u oveja, y los matare o vendiere, restituirá 5 bueyes por un buey, y 4 ovejas por una oveja. Éxodo 21:37. Se aplica en tercer lugar esta denominación de recibido en reciprocidad a los cambios voluntarios, en los que hay por una y otra parte acción y pasión, pero la voluntariedad disminuye aquí por razón de pasión, como se ha dicho en la cuestión 59, artículo 3. Pero en todos estos casos debe hacerse según la naturaleza de la justicia conmutativa la compensación conforme a la igualdad, es decir, de modo que la reacción sea igual a la acción, pero no tendría lugar siempre esa igualdad si alguien experimentase la misma especie de mal que a su vez hizo, porque en primer lugar, cuando uno ofende injuriosamente a la persona de otro, de más alta categoría, es mayor la acción que la pena de la misma especie que él habría de padecer en retribución, por lo cual, al que hiere al príncipe, no sólo debe infligírsele igual daño, sino que además debe ser castigado más severamente. Igualmente también, cuando alguien perjudica a otro en sus bienes, sin su consentimiento, mayor es la acción que sería la retribución si solamente se le quitase aquella cosa que él arrebató, pues el daño a otro en lo suyo en nada propio quedaría perjudicado. Y por esto se le castiga a que restituya una mayor cantidad, porque no solo perjudicó a una persona privada, sino al Estado, violando la seguridad de su tutela. Tampoco asimismo en las transacciones voluntarias, la retribución sería siempre igual si uno diera cosa suya recibiendo la de otro, porque tal vez ésta sea mucho mayor que la suya. Por eso es preciso en los cambios igualar la contraprestación a la acción, según cierta medida proporcional, por lo cual se inventaron las monedas. De este modo, la reciprocidad en las prestaciones es lo justo conmutativo. Mas en la justicia distributiva, esto no tiene lugar, puesto que en esta no se determina la igualdad según la proporción de cosa a cosa o de acción a pasión, de ahí que se llame contrapasión, sino según la proporcionalidad de cosas a personas, como ya se ha dicho en el artículo 2. Vamos entonces con las objeciones en particular. La primera, recordemos que decía que el juicio divino es absolutamente justo. Ahora bien, una fórmula del juicio divino es que cada uno sufra según lo que hubiere hecho, según el texto evangélico de Mateo 7:2. Con el juicio con que juzgareis, seréis juzgados, y con la medida con que midiereis, seréis medidos. Luego, lo justo es en absoluto lo mismo que lo padecido en compensación. Tomás de Aquino responde a esto diciendo que aquella fórmula del juicio divino ha de considerarse según la razón de la justicia conmutativa, es decir, según que equipare los premios a los méritos y los castigos a las culpas. La segunda objeción decía que en una y otra especie de justicia se da algo a una persona según cierta igualdad. En la justicia distributiva, respecto a la dignidad de la persona, que parece valorarse sobre todo atendiendo a las obras con las que algunos sirven a la comunidad. Y en la justicia conmutativa respecto a la cosa en que uno fue perjudicado. Mas en una y otra igualdad, cada cual sufre en reciprocidad lo que hizo. Luego parece que lo justo en absoluto es lo mismo que lo padecido en reciprocidad. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que si a uno que sirviese a la comunidad se le retribuyera algo por el servicio prestado, esto no sería propio de la justicia distributiva, sino de la conmutativa, pues en la justicia distributiva no se determina la igualdad de lo que alguien recibe con lo que ha prestado, sino en relación con lo que debe recibir según la condición de ambas personas. La tercera objeción decía,
parece sobre todo que no es oportuno que uno sufra en proporción a lo que ha hecho por la diferencia entre lo voluntario y lo involuntario, pues si el que ha injuriado involuntariamente es castigado con menor pena, pero lo voluntario y lo involuntario que se considera por nuestra parte no modifica no modifican, perdón, el medio de la justicia, que es el medio real y no subjetivo. Luego parece que lo justo es en absoluto lo mismo que lo recibido en reciprocidad. Aquí nos responde contra esto que, cuando la acción injuriosa es voluntaria, la injuria es mayor y así se considera como cosa más importante. Por esta razón es preciso castigarla con mayor pena, no según diferencia subjetiva, sino objetiva y real. Esto ha sido entonces la cuestión 61 de la Suma Teológica, la segunda parte de la segunda parte, las partes de la justicia, chicos. Nosotros, si recordamos todos aquellos podcasts y todos los libros de Aristóteles, vamos a darnos cuenta que en la Ética Nicómaco, que es más o menos en que la cuestión, digamos, no sería nada sin la Ética Nicómaco de alguna forma, recordemos que Aristóteles justamente dividía la justicia en dos. Dividía la justicia en distributiva y en correctiva. Sin embargo, aquí tenemos que las partes de la justicia, como lo había dicho Santo Tomás de Aquino, en realidad son dos, que es la distributiva, está bien la que dijimos de Aristóteles, y la conmutativa. Pero ¿cómo? Entonces hay una diferencia, porque Aristóteles dice hay una justicia que es distributiva y otra correctiva. Y Tomás de Aquino nos dice que no, que se llama justicia distributiva y la otra es conmutativa. ¿Por qué en Aristóteles se dice correctiva y acá se dice conmutativa? La verdad es que conmutativo es el nombre que le dieron los escolásticos a la palabra correctiva. Eso es todo, o sea que la justicia correctiva y la justicia conmutativa se refieren a lo mismo, solamente que los escolásticos le pusieron este nombre. Así que no es que Tomás de Aquino esté inventando ya otro tipo de justicia. No. Solamente cuando decimos conmutativo nos referimos a la correctiva de Aristóteles. Ya por los textos de Aristóteles podemos decir que la justicia distributiva consiste en esta distribución de honores, de fortuna y de todo lo que, todas las ventajas que puedan alcanzar los ciudadanos. ¿De dónde? Del Estado. Porque si nosotros vamos al artículo primero, vamos a ver la definición de la justicia distributiva. Más bien la definición, más que la definición, es la función. Y fíjense lo que dice: la justicia distributiva es la que distribuye proporcionalmente los bienes comunes. Es decir, ahí está el Estado. Ahí está el Estado distribuyendo los bienes comunes equitativamente, debería ser, ¿no? Equitativamente. Y por otro lado, entonces, tenemos la justicia conmutativa. Para Aristóteles, básicamente la conmutativa regula las relaciones de unos ciudadanos con otros, tanto voluntaria como involuntariamente. Y claro, Santo Tomás, acordando también, dice que la justicia conmutativa está basada en el cambio o trueque y es la reguladora de las relaciones entre miembros de una comunidad, así que no está muy alejada de lo que había dicho Aristóteles. Pero si se dieron cuenta también, Santo Tomás de Aquino nos habla de una tercera justicia, que es la legal o general, que establece las leyes que tienen que obedecerse y regula las relaciones entre miembros y la comunidad. Entonces ahí tenemos con Santo Tomás de Aquino por lo menos tres clases diversas de justicia, aunque hay dos, por supuesto, hay dos en general, que son la justicia distributiva y la conmutativa, que es la misma que Aristóteles se refería como correctiva, ¿no? Otra cosa que me ha llamado la atención acá en Tomás de Aquino, que ya de alguna forma hemos visto, ¿no? Hemos visto, y es justamente el dinero, la naturaleza del dinero, porque fíjense lo que dice cuando habla del mutuo, el comodato, en las cosas que no producen, que no tienen valor en sí mismas, como el dinero,
vasijas y cosas semejantes. El dinero entonces no tendría valor. El dinero es una cuestión estéril, y en esto estaba de acuerdo no solamente Santo Tomás de Aquino, sino que también Diego de Covarrubias, que también era un escolástico tardío o un salamantino, es decir, un filósofo de la escuela de Salamanca, que también tenían esta teoría del dinero. Es decir, claro, o sea, para nosotros ahora escuchar esto, que el dinero en realidad en sí, por sí mismo no tiene valor, la verdad es que puede ser un poco extraño, porque la verdad es que sí tiene valor. O sea, nosotros ya lo vemos con el tema de la inflación. 1.000 pesos no van a costar lo que hoy cuestan si mañana sube el índice de inflación. ¿Se dan cuenta? Entonces pareciera ser que esta teoría sería una teoría intrínseca del dinero, o más bien una teoría objetiva, así para hacer el contraste, una teoría del valor objetivo del dinero. Ahora se supone que prima la teoría subjetiva del valor del dinero, así que es un contraste, ¿no?, que se hace. Obviamente Santo Tomás de Aquino, no podemos culpar a Santo Tomás de Aquino por tener esta visión, ¿no? Porque claramente esto se va a estudiar cuando se realiza este descubrimiento del nuevo mundo, cuando se extraen los metales de América y comienzan a llevarse a Europa y se produce este fenómeno de la inflación, y ahí empiezan a darse cuenta que en realidad el dinero sí tiene un valor en sí mismo. ¿Ah? Es interesante, y Tomás de Aquino, bueno, tenía esta teoría junto con otros escolásticos también, digamos, todos seguían la misma línea, incluyendo al mismo Aristóteles también, por supuesto que sí. Y por eso también, por esta teoría es que Santo Tomás de Aquino también condenaba totalmente la usura, que era este cobro de interés. Nosotros ya hemos hablado de la usura en otros podcasts. Yo les aconsejo que vean el tema de la usura por Santo Tomás de Aquino y el reducto que hemos visto también de la usura como concepto en general. Creo que es la etimología de la palabra usura, ¿ya? Vean esa parte de etimología porque está muy interesante con respecto a lo que estamos hablando. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal, en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicer, Emanuel Mendoza González, Ricardo, Rosario Canaval, que ayudan con el aporte mensual a Filosofía Apuntes. De verdad, un saludo y un abrazo muchachos, de verdad. También saludamos a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, que ayuda con una membresía un poco más superior, donde está el anticipo de videos. Así que Gab Welther ya sabe todo lo que vamos a poner a futuro, ¿no? Muchas gracias Gab Welther por tu contribución y espero que estés disfrutando el podcast. Bueno, y usted también puede colaborar con Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que están en el botón unirse debajo de cada video. Usted hace clic ahí y van a aparecer 4 membresías. Usted elija la que más le acomode en términos de dinero, porque son 4 propuestas de inscripción. Y ahí usted ve la que más le acomode en términos monetarios. Y si no le acomoda ninguna, usted de todas formas puede contribuir a Filosofía Apuntes poniendo en el botón gracias, que está debajo de cada video también, la suma que a usted le acomode. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.